siempre empezamos queriendo conocer un poco más a nuestros inspiradores. Entonces queremos conocer un poco más a Lourdes Reyoso. ¿Quién es Lourdes Reyoso al margen de su currículum vitae y como persona? Quizá de mí podría decir que, haciendo una broma, cuento que yo finalmente siento que soy todo aquello que quise ser de pequeña y la vida me demostró que no se podía. Yo cuando era muy pequeña recuerdo que con mi abuela había ido a misa y me encantó cómo hablaba un sacerdote y lo que decía. Ujú. Y cuando salí de la iglesia le dije a mi abuela que yo de mayor quería ser cura. Mi abuela entonces me explicó que las niñas no podían ser curas. En todo caso, las niñas podían ser monjas y entonces yo cuando le pregunté qué hacían las monjas y ella me explicó lo que hacían y viendo que no podían expresarse ni dar sus ideas, entonces yo desistí, me di cuenta que yo no podía ser cura. Después, viendo películas del oeste, decidí que quería ser indio. Me gustaba mucho cómo galopaban, cómo saltaban al caballo, cómo corrían por las laderas. Y entonces mi hermano, jugando con él, me dijo que no, que yo no podía ser indio porque era niña y las indias no montaban a caballo. Luego me fijé que en las películas, efectivamente, las mujeres estaban en el suelo pie a tierra, pero no se subían a los caballos, así que pues también desistí. Y finalmente, ya viendo Heidi, viendo que estaba, asegurándome que era chica y viendo que estaba en los valles, decidí que yo quería ser Heidi. Hoy en día, pues que vivo en un sitio apartado, en medio de la naturaleza, que me encanta montar a caballo, que es mi afición, y que, bueno, pues que doy conferencias y demás, pues bueno, finalmente parece que soy un poco Heidi, un poco indio, un poco sacerdote. Qué bueno, qué bueno. Vives en el País Vasco, ¿verdad? Bueno, pues mira, curiosamente yo vivo entre Álava y Vizcaya, pero este es un Cádiz. trocito de tierra que es Sale, que pertenece a Villasana de Mena. Entonces, yo pertenezco, donde yo vivo pertenece a Burgos, aunque yo salga por donde salga, siempre salgo efectivamente a Euskadi, sí. ¿Por qué has decidido dedicarte profesionalmente al mundo de la psicología? Además, has hecho psicología clínica y te has especializado también en sexología. ¿Por qué has decidido dedicarte a ese maravilloso mundo de la mente? Bueno, mira, en realidad yo recuerdo cuando yo era muy, muy pequeña, que a mí ya alguien me había comentado que yo de mayor tenía que ser psicóloga, pero yo no sabía ni siquiera muy bien qué era eso. Luego recuerdo que mi hermano, en las inundaciones que hubo en el 82, me consiguió, él estaba limpiando la biblioteca y consiguió un libro que era de Introducción a la Psicología, que estaba todo embarrado, y entonces él me lo regaló. Yo leí aquel libro, era un libro universitario, y me lo leí y me fascinó. Entonces yo decidí que yo de mayor quería estudiar esto. Y la verdad es que luego pensando, claro, ¿por qué me decían a mí antes y por qué mi hermano pensaba que yo tenía que serlo? Yo la verdad es que era una niña, siempre he sido muy, muy sensible, con terribles neuronas espejo, y entonces para mí era imposible no empatizar y no darme cuenta del sufrimiento que me rodeaba y sufrir mucho con el sufrimiento. Entonces yo tenía necesariamente que intervenir. Entonces por eso me decían que yo tenía que serlo, porque es verdad que nunca me podía quedar indiferente ante el sufrimiento de los demás, ¿no? De hecho, luego quizá por eso, pues bueno, me he especializado mucho en el maltrato, porque cuando yo era muy pequeña, bueno, intervenía, era una niña muy menudita, y cuando se estaba abusando de alguien o se estaba golpeando a alguien, yo no podía no intervenir, no intentar hacer algo. Un día aparecí con 7 años, 8 años, aparecí en casa sin media pala. Mi madre decidió cambiarme de colegio, entendiendo que algo tenía que ¿Te hacer, refieres sin porque medio diente? sí, sí, medio diente, porque claro, algo tenía que hacer para que yo estuviera un poco libre de todo esto, ¿no?
Pero bueno, era esa necesidad que tenía yo de intentar proteger a quien sintiera que estaba en riesgo. Entonces yo creo que por eso me decían esto de que yo tenía que ser psicóloga, ¿no? Porque yo intervenía mucho eh, ante cualquier situación que tuviera, incluso personas que yo ni siquiera conocía. Yo si veía una injusticia era como imposible no intervenir. Una cosa. Mediadora de conflictos. No, es que además era siempre para intentar proteger al débil, ¿no? Mi hermano además me decía que era la defensora de, ¿cómo decía? De De los. las causas perdidas. Esa era es que tú eres siempre la defensora de las cosas perdidas. Y O sí, sea, sí, que podías haber sido psicóloga o abogada. sí, pero bueno, los abogados, si yo tengo que defender a alguien que no estoy bastante segura que es inocente, no lo hubiera podido hacer bien. Claro. Te has especializado en varios temas. Háblanos un poco de en qué temas te has especializado, sobre todo porque en tus formaciones y en tus conferencias, bueno, pues hablas obviamente de temas relacionados con psicología, pero exactamente cuáles son los temas que tú crees que aportan más valor a tus intervenciones. Bueno, Tu yo especialidad. en primer lugar, quizá algo en lo que yo puedo diferenciarme es en que el primer libro que escribí, Amor o Miedo y otras paradojas de nuestro tiempo, habla un poco de los diagnósticos que se van creando y de los efectos paradójicos de dichos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de dependencia emocional y cómo yo he podido observar en clínica que esa necesidad, ese ímpetu que tienen las personas por demostrarse a sí misma que no dependen de nadie o evitar depender de cualquier persona, ha creado un individualismo que genera mucho sufrimiento. Creo que se ha diferenciado el vínculo saludable y la necesidad que podemos tener de vincularnos de un modo saludable. Creo que se ha confundido con las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, el segundo libro que yo he escrito, que es Escapa del maltrato, es precisamente para que podamos entender que de la misma manera que necesitamos comer para estar fuertes y sanos, el vínculo con las personas y con los seres queridos es como alimentarnos y elegir muy bien nuestros alimentos. Entonces, lo primero es entender que en la psicología, como en todo, puede haber modas y tenemos que ser un poco críticos, o bastante críticos con las modas y entender que a veces hacemos efectos pendulares, ¿no? Entonces, ese efecto pendular nos puede llevar a una radicalización que genera a veces más problemas que beneficios. Y luego, por otra parte, bueno, soy formadora de formadores de comunicación estratégica y el entender los problemas que puede generar el lenguaje, los beneficios y los problemas que puede generar el lenguaje, es algo que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, cuando a las personas les decimos que tienen que intentar ser independientes, tenemos que saber cómo lo interpretan, ¿no? Cómo lo traducen y cómo eso puede afectar a sus vidas. No podemos simplemente enviar un mensaje porque puede ser un mensaje muy acertado, cargado de muy buenas intenciones, pero que no se reciba de la mejor de las formas y que pueda crear muchos problemas. Entonces, para mí hay que, a veces, sobre todo con la educación y con el mensaje que se transmite, tenemos que ser especialmente cuidadosos, sobre todo cuando va a afectar a un ser humano en el área psicológica y emocional. Uh-huh. Eh, para los que no conozcamos qué es la terapia breve estratégica, algo en lo que tú has profundizado y te has especializado, cuéntanos un poquito qué viene siendo en sí. Bueno, es bastante complicado de explicar así Pocas palabras. brevemente y en pocas palabras, pero podríamos decir que la terapia breve estratégica está basada en el poder de la comunicación y en el poder de la sugestión en la comunicación. Se trata
de una terapia en la que lo que tú utilizas en todo momento es el poder de la palabra. Lógicamente no estamos hablando de aquello que se dice, sino también de cómo se dice. Ujú. Y sobre todo lo que tú le haces entender a las personas es cómo a veces justamente lo que las personas intentamos para salir de nuestros problemas no solamente no mantiene los problemas, sino que empeora los problemas. Es decir, se trata de ver cómo, cómo lo que hacemos puede tener efectos paradójicos. Entonces, utilizando la comunicación, a partir de la creación de emociones, haces que la persona interrumpa sus soluciones intentadas. No se trata de yo te lo digo y entonces tú lo entiendes, lo comprendes y lo haces, sino que como es la emoción la que a ti te lleva a hacer algo, es la emoción la que va a generar que tú puedas detenerlo. Entonces, es una terapia en la que lo que se utiliza sobre todo es el poder de la palabra para sugestionar a la persona y que pueda conseguir lo que desde la parte racional y consciente probablemente le resultaría imposible. Ujú. Esa terapia, ¿te refieres el poder de la palabra aplicado desde el profesional, el terapeuta, como es tu caso, al paciente o es para que el paciente interiorice y lo exteriorice con su entorno? Hago las dos cosas. Yo cuando tengo una persona en consulta, adulto, yo soy quien sugestiono y genero la emoción que le llevará al cambio, pero yo cuando hago terapia con niños o con niñas, los padres van a ser los coterapeutas. Entonces los padres, yo les digo, vas a hablar con tu hijo, le vas a decir esto y esto y esto así, y entonces los padres generan el cambio en sus hijos o en sus hijas sin que tengan que aparecer en terapia. Algo que es maravilloso es que los niños no tienen esa etiqueta de tengo un problema, ¿no? Los padres lógicamente lo han vivido, lo han padecido, ¿no? Porque ven el sufrimiento de sus hijos o de sus hijas, te lo cuentan y lo primero que tú haces es hacer entender a estos padres o a estas madres, a veces también a los profesores, porque yo también trabajo en colegios y doy cursos en colegios, a profesores, les haces entender cómo a veces con sus mejores intenciones, en lo que le han dicho a sus hijos o hijas, han generado aún un problema mayor. Entonces, lo primero es hacerles entender qué es lo que se genera con las soluciones intentadas para que comprendan que hay que hacer algo que muchas veces puede parecer totalmente ilógico, pero yo suelo decir que la psicología no es lógica. Ujú, ujú. Y bueno, de hecho, digamos, antes de comenzar esta entrevista, hablando así en petit comité, comentabas también de que lo importante es el qué se dice, ¿no? Claro, Cómo se dice, pero también a quién se le dice, ¿no? claro. Ponías un ejemplo que me pareció fantástico, que es como tratar de darle un trozo de carne a un bebé que no tiene dientes. Claro, porque a veces cuando hablamos de a que hay que informar, la importancia de la información, que todo el mundo merece información, pues ahora yo, por ejemplo, como sexóloga, la educación sexual, la importancia de la educación sexual, bueno, pues por supuesto hay que dar información, pero también tenemos que tener mucho cuidado con la información que damos, porque a veces generamos más problemas que beneficios. Si yo te doy una información para la que tú no estás preparado, puede que te lleve a una confusión y evidentemente a mí no me confunde. Yo creo que lo que yo te digo es algo que te va a beneficiar porque puede ser una realidad, pero puede que tú no estés preparado para semejante información y entonces no solamente no te beneficio, sino que hay un impacto emocional que te puede perjudicar. Claro, claro. Eso yo, por ejemplo, como sexóloga lo estoy viendo. eh, Actualmente se está facilitando, ¿no? A edades muy tempranas el que pueda haber una transmisión, ¿no? De un género a otro y cuando un niño o una niña es demasiado joven, puede simplemente identificarse con el otro género por roles, ¿no? Igual que dice yo soy un policía, puede Sí. decir yo soy un niño porque es una niña que le encanta el fútbol y que de mayor quisiera ser, como yo quería ser cura, quisiera ser futbolista.
¿no? Pero no quiere ser futbolista chica, quiere ser futbolista chico. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Yo quería ser cura y tenía muy claro que quería ser cura porque la diferencia de género marcaba una diferencia también de éxito social, ¿no? De reconocimiento de posibilidades. Y esto cuando te lo dice un niño de 7 años o una niña de 7 años, al decirle, ah, pues tú podrías ser un chico, es tan fácil como hormonarte, entonces le puedes confundir. Esto yo lo he tenido también en consulta, ¿no? Y cuando ya son mayores y han empezado a hormonarse, luego romper esto no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como hormonarte y ya está. Estamos hablando de una alteración química que luego puede ser irreversible porque evidentemente se te está esterilizando de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, considero que es un tema lo suficientemente importante para abordar con mucha delicadeza. Y bueno, y en este caso, pues tú que además de psicóloga, estás especializada en sexología, ¿no? Sí. Mira, hace una pregunta aquí en el chat que te voy a trasladar. Dicen, ¿la terapia breve estratégica es lo mismo que la intervención estratégica? Bueno, yo me imagino que cuando se habla de intervención estratégica es que no puedes hacer las cosas sin tener en cuenta las resistencias inconscientes. Yo cuando se habla de comunicación breve estratégica, es un modelo concreto de la psicología. Entonces, yo cuando se habla de una intervención tiene que ser estratégica, me imagino que tendrá que ver con que tienes que tener en cuenta las resistencias que puedes encontrar en el camino. Entonces, me imagino que no será lo mismo, pero porque yo hablaría de que hay que intervenir siempre de una forma estratégica en todas las terapias. Ujú, ujú. Antes nos comentaste algo acerca de los libros que has publicado. Bueno, además de ellos, has publicado también otros par de cuentos. Háblanos un poco de ellos. ¿Qué nos puede aportar un libro y qué nos puede aportar el otro? Bueno, el primer libro es un libro que es un ensayo. Estamos hablando de una crítica a un diagnóstico psicológico y habla un poco el término dependencia emocional como diagnóstico. Hubo un tiempo en el que se hablaba absolutamente con una connotación positiva. De hecho, se decía que la persona que tenía una mayor dependencia emocional también tenía mayor asertividad, mayor capacidad de empatía, más habilidades sociales. Sin embargo, luego relacionó absolutamente con aquella persona que se queda atrapada en una relación tóxica y que tiene una incapacidad para salir de este tipo de relaciones. De esta forma, pues te encontrabas muchas personas en terapia que consideran que tenían que demostrarse que no tenían necesidad de vínculo. Y yo lo que veía es que había una relación entre las personas que maltrataban en las relaciones íntimas y las personas que de alguna forma tenían eh, una especie de fijación por esa independencia a nivel emocional, ¿no? Yo lo que vi es que este diagnóstico estaba creando muchísimos problemas en las relaciones de pareja y en las relaciones íntimas. Entonces, este libro es un ensayo eh, crítico de este diagnóstico. Y yo vuelvo a repetir que los diagnósticos de alguna forma tienen que ver con diferentes mentalidades en diferentes sociedades, no es algo objetivo. Y entonces tenemos que saber que cuando tenemos una serie de creencias, una serie de arquetipos sociales, podemos crear trastornos donde no debería haberlos, ¿no? Entonces yo hablo un poco de esto y este es un libro, pues, digamos que espeso, ¿no? Porque es un ensayo. Sin embargo, el libro de Escapa del maltrato es un libro muy práctico, muy fácil de leer. Es un libro que yo escribí porque yo tuve una niña en consulta que estuvo en la UCI a punto de morir un par de veces. Su cirujano dijo que esta niña no soportaría una tercera intervención de peritonitis y llevaba 6 años en consulta y su tía, enfermera,
desde el hospital dijo que si la niña salía de la UCI, si yo llevaría el caso. Esta niña cuando me conoció, porque yo hice terapia a través de sus padres, cuando me conoció, me pidió que por qué no escribía un libro, porque ella decía que no había sido capaz de hacer lo que le habían pedido y yo lo que le comenté es que le habían pedido algo que ella no podía hacer, era un cacho de carne para una niña sin dientes. Yo le dije, no es que tú no hayas podido hacer, es que te han pedido algo que no deberían haberte pedido. Y entonces ella me pidió que escribiera un libro y este libro en realidad escapa del maltrato porque era una niña que sufría bullying, entonces empezó a autolesionarse porque de alguna forma la terapia era por no hagas caso, tú no tienes que hacer caso, no lo pienses, defiéndete, muchas negociaciones también que lo único que hacían era que ella se sintiera cada vez más liana. Y bueno, en realidad este libro está hecho para que pueda ayudar a todo el mundo y es muy, muy práctico. Ujú. Fantástico. Esto, algún libro, tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, algún libro que hayas leído y que te haya inspirado del que nos quieras hablar o que nos quieras recomendar. Pues mira, hay un libro que me gusta, que es para mí probablemente el más simple que te puedas imaginar, porque es muy delgadito, pero al mismo tiempo me parece un tesoro de la psicología, que es Los 10 secretos de la felicidad abundante. ¿Mm? Y me gusta porque es nada, breve, que te lo puedes leer en una hora, pero diferentes corrientes de la psicología creo que están muy, muy, muy bien recogidas en ese librito. Pues no lo conocía, se titula Los días secretos. Los 10 secretos de la Los felicidad, 10. los 10 Vale, secretos de la felicidad abundante. secretos, vale, de la felicidad abundante. Muy bien, pues me lo apunto. Y para finalizar, porque ya estamos encima del tiempo, si puedes, te agradecería, como solemos finalizar, con un consejo, una recomendación que pudiese ser inspiradora y una historia, también una anécdota, un cuento, lo que tú consideres también que pueda ser inspirador. O dos en uno y Bueno, un... sí, mira, voy a hacer dos en uno si no te parece mal, Sí, porque por ahora justamente supuesto. cuando estaba aquí lo he escrito, lo tenía pensado, pero lo he escrito. Entonces yo podría decir, un consejo puede ser que tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos, ¿no? Ujú. Esto que se suele decir que lo que uno cree, uno lo Lo crea, creo, ¿no? Entonces tal tenemos cual. que tener mucho cuidado con lo que creemos. 100% de acuerdo, porque muchas veces uno incluso se alimenta y retroalimenta una creencia, incluso respecto a otra persona, y acaba creyéndose que eso es así. Efectivamente. Bueno, mira, esta es la historia. Adelante. Hubo un tiempo en que la fuente de la que todo emana se sintió tan herida por los actos de una tribu que se secó. Y en aquel momento las lluvias cesaron, los ríos dejaron de fluir y poco a poco los valles se tornaron desiertas dunas de tierra seca. Las personas que vivían allí comenzaron a sufrir por la escasez de alimentos y consideraron que los dioses debían ser agasajados para que les devolvieran las lluvias. Pensaron cuál sería el mayor de los sacrificios y a pesar de la absoluta oposición de muchos y del consejo del más anciano de la tribu de anteponer el amor a su miedo, los más poderosos decidieron que debían dar en ofrenda a sus dioses a los niños de la tribu. Así decidieron y así se hizo. Tras elegir a uno por su gran belleza y su buena salud y hacer el correspondiente ritual para reparar el daño infringido a sus dioses, observaron con pesar que nada cambió, salvo un leve chubasco. Esto convirtió al poblado en un grupo de ilusos desilusionados que rápidamente comprendieron que no se podía hacer esperar un nuevo ritual. Así decidieron y así se hizo. Nuevamente eligieron a un menor, pero esta vez de menor edad y niña. Quizás sí,
podría funcionar. Una vez procedieron al ritual reparatorio, las esperanzas de la tribu se avivaron. Esta vez seguro que funcionaría, pensaron. No fue así. De nuevo, sus esperanzas se tornaron impotencia, frustración y rabia. A pesar de bajar la edad de los niños, tuvieron que pasar meses y meses de sequía y hambruna, hasta que al final comenzó a llover. Ahora, ahora sí que los dioses están satisfechos. Ahora ya podemos estar tranquilos. Ahora ya podremos comer. Y así se mantuvo el ritual por decenas y decenas y decenas de años, hasta que por falta de niños, imposibilidad de sacrificios, pudieron comprender que no se trataba de los sacrificios. Sacamos una moraleja o una reflexión. Cuidado con las creencias. Gracias, Lourdes, nuevamente. Un abrazo Muchísimas a gracias todos. por habernos dedicado este tiempo y hasta siempre.